Bueno, muy buenos días a todos. Para nosotros es un privilegio el poder estar aquí. En este domingo le damos muchas gracias a todos por habernos recibido tan cálidamente, por habernos traído también, que nos fueron a buscar y también nos han traído hasta aquí. Entonces realmente es una bendición poder estar aquí y compartir con ustedes. Y ahora, bueno, no se han podido presentar, pero han venido conmigo Briquela de Albania, ¿no? Que está hace ya unos 7 meses en el barco, y también ha estado con nosotros otro chico, Samuel, de Alemania, que está hace 2 semanas nada más en el barco. Entonces ellos estarán allí con los niños compartiendo. Y bueno, nosotros, como bien saben, servimos en este ministerio, en este barco, que es el Logos Hope. Y bueno, para hacerlo un poco más fácil, ¿quién de aquí no conoce el barco? Muy bien, hay algunos que no conocen, muy bien. Para ustedes hemos traído un pequeño vídeo, que a ver si lo podemos mostrar. Bueno, y Compartir conocimiento, ayuda y esperanza ha sido el lema y labor a la... Muy bien. Antes de presentarme, mi nombre es Marco y yo soy de Argentina, así que si tengo el acento medio raro es por eso. Pero bueno, vamos con el vídeo. Compartir conocimiento, ayuda y esperanza ha sido el lema y labor a la que se ha dedicado GBA Ships, Buenos Libros para Todos, una organización sin ánimo de lucro que a través de sus distintos barcos han dado la bienvenida a más de 45 millones de visitantes en más de 150 países y territorios. Su barco actual, Logos Hope, es conocido también como la librería flotante más grande del mundo, pues lleva más de 5.000 títulos de educación, liderazgo, entre otros. Además, sus tripulantes de más de 60 nacionalidades interactúan con la comunidad local, sirviendo en distintos proyectos de ayuda práctica y generando amistades que duran para toda la vida. Logos Hope está llegando a Sevilla el 3 hasta el 28 de junio. Esperamos tu visita. Y este barco, ¿no?, que recorre el mundo, que ha estado en más de 150 países, este ya es el 4.º barco de la organización, una organización que ya lleva más de 50 años. Ahora está aquí, en Sevilla, ¿no? Y dentro está la librería flotante más grande del mundo, con más de 5.000 títulos de libros, más de 500.000 de libros, para que puedan venir a visitarnos. Y no solo eso, sino que dentro tenemos una tripulación de más de 300 personas de más de 50 nacionalidades, alrededor de 60 nacionalidades, viviendo todos en un barco, sirviendo al Señor, ¿no? Todos con un mismo propósito. Y nuestro propósito es compartir conocimiento, ayuda y esperanza a cada lugar al que vamos. Entonces compartimos conocimiento a través de los libros, de la literatura que tenemos en el barco. No solo vendemos, sino también que donamos, ¿no?, a distintas escuelas, hospitales, centros de rehabilitación y demás. Además compartimos conocimiento con distintas charlas que realizamos, distintos talleres que damos, y compartimos ayuda, además del conocimiento. Vamos a las calles, a las comunidades, y colaboramos con las organizaciones que ya están trabajando aquí, con las iglesias que ya están trabajando aquí en la comunidad, ¿no? Y nuestra idea es colaborar, acoplarnos a lo que estén haciendo ya en la comunidad y poder colaborar, poder compartir esta ayuda, ¿no? Hacemos actividades con niños, actividades evangelísticas, actividades deportivas. Estaremos visitando centros de rehabilitación, estaremos visitando residencias para ancianos, ¿no?, y distintas cosas para poder colaborar y ayudar a la comunidad. Bueno, y compartimos conocimiento, ayuda y, lo más importante, ¿no?, esperanza. A cada lugar que vamos, con cada actividad que hacemos, con cada encuentro que tenemos, nuestro propósito principal es poder compartir esta esperanza, poder compartir lo que nosotros tenemos y las buenas nuevas, ¿no?, de que Jesús ha venido por nosotros a morir en la cruz para salvarnos, ¿no?, lo que celebrábamos hace unos momentos. Y bueno, este barco también se puede venir a visitar. Estaremos abiertos
de martes a domingos, de 16 a 22:30 horas, hasta el 28 de junio. Pueden venir y visitarnos y conocer la librería, pasar un buen rato en la cafetería, conocer a nuestra tripulación, y además es una muy buena oportunidad para poder invitar a amigos, para poder invitar a conocidos, a familiares que no conocen acerca de Jesús, o que lo conocen, pero que no tienen esta relación personal, ¿no? Porque tal vez el barco puede ser una buena oportunidad para que ellos en este lugar sí lo puedan llegar a conocer, ¿no? Tenemos varias formas que nosotros nos gusta compartir acerca de cuánto Jesús nos ha amado dando su vida, y poder compartir esto con personas que aún no saben de Él. Entonces, bueno, la entrada tiene 1 euro por persona, pero mayores de 65 y menores de 12 años no pagan. Y estaremos en el Muelle de las Delicias. ¿Conocen el acuario de Sevilla? ¿Todos conocen dónde está el acuario? Vale, estamos justo enfrente del acuario. Del lado del río, no del lado de la calle, obviamente. Muy bien. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver que además de esto, ¿no? Además de compartir estas cosas, también tendremos un programa de voluntariado, que aquí tenemos algunos voluntarios en esta iglesia que están participando del programa, así que muy agradecidos también con la congregación, con las personas, con los pastores que han dejado que estos miembros puedan venir y participar y colaborar con nosotros, y es una experiencia también muy bonita, ¿no? Ahora tenemos 2 fases, una fase del 3 al 15 de junio y tendremos una segunda fase para voluntarios del 15 al 26. Y en este programa le damos la oportunidad a la iglesia a que venga a participar y a colaborar dentro del barco. Y no solo tendrán la oportunidad de venir y trabajar junto con nosotros, con esta tripulación internacional, sino que también recibirán distintos talleres, distintas charlas de evangelismo, de discipulado, de justicia social, entre otras cosas. Y además de todo esto podrán poder hacer ministerio junto con la tripulación del barco, ¿no? Entonces es una experiencia única que, bueno, no tiene ningún costo, pero tampoco recibirán ninguna paga porque es un voluntariado, ¿no? Justamente. Así que es una oportunidad que se da una vez cada 40 años y es para mayores de 18 años, pero no está restringido a los jóvenes. Cualquiera puede participar. Así que bueno, como decía, hay 2 fases, ¿no? Del 13 al 15 y la segunda fase del 15 al 26, que empezará ahora en unos días. Bueno, y además de compartir conocimiento, ayuda y esperanza, además del programa de voluntariado, además de poder venir a visitar el barco, tendremos eventos a bordo del barco, que ahora justamente estuvieron hablando de uno de los eventos, que es el evento para jóvenes, este viernes 17. Y si hace falta entradas, yo he traído entradas también, si alguno desea comprar, tiene un coste de 2 euros por persona. Si uno paga la entrada del evento, no hace falta pagar entrada al barco. Sí, entonces eso ya estaría cubierto. Y será, bueno, justamente el viernes 17, ¿no? a las 20 horas dentro del barco. Y otro evento que tendremos, nuestro último evento, será una feria misionera, donde en realidad organizaciones, no solo organizaciones misioneras, sino distintas organizaciones que están trabajando en Sevilla, en Andalucía y en España, vendrán al barco a compartir de qué es lo que están haciendo, cómo están sirviendo, cómo están ayudando, cómo están colaborando en la comunidad. Y la iglesia, ¿no? Todos nosotros tendremos la oportunidad de ir y ver qué es lo que están haciendo y cómo podemos colaborar con estas organizaciones. Así que esto será el sábado 25 de junio, ¿no? Y también este evento no tiene costo, pero sí hay que tener la entrada y la invitación, y he traído unas entradas si alguno desea participar. Si alguno va a confirmar que va a asistir a este evento, también he traído unas entradas que les puedo repartir. Así que, bueno, y si queda alguna duda, alguna consulta, ¿no? Ahí está, hay un número de WhatsApp, o me pueden hablar a mí también.
No sé si se les puede hacer llegar mi número de alguna forma, pero también por cualquier cosa me pueden llamar, me pueden consultar. O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Logos Hope Sevilla, para tener todas las actualizaciones de las cosas que vayan ocurriendo a lo largo de este mes. O Logos Hope Sevilla, con E al final, en Facebook. Logos Hope Sevilla en Facebook o Logos Hope Sevilla en Instagram. Así que bueno, espero que con esto puedan tener una imagen un poco más grande, ¿no? de lo que es el barco, y también animarlos, ¿no? a que puedan venir a visitarnos. Y para continuar, como les dije, yo soy de Argentina, no soy de aquí, y hace ya 2 años y medio más o menos que estoy colaborando con el barco Logos Hope. Y para compartir un poco de mi testimonio, yo vengo de una familia cristiana y siempre desde pequeño escuché hablar del Evangelio, pero siempre conocía, ¿no? de Jesús, nunca conocía a Jesús, hasta que a mis 14 años tuve un encuentro con Jesús en un campamento cristiano y ahí cambió mi vida radicalmente. Fue todo un proceso, ¿no? obviamente, que llevó su tiempo, y Dios empezó a transformar mi vida, y desde pequeño yo tenía este deseo de poder ir y compartir con otros en otros lugares acerca de Jesús. Entonces fue pasando el tiempo y este deseo como que quedó ahí enterrado, digamos. Y al pasar los años, yo estoy hablando con un amigo que había hecho un viaje a un lugar cristiano, ¿no? por un año, y había sido una experiencia muy buena para él, muy enriquecedora. Entonces, en ese momento Dios despierta en mí de nuevo este deseo de poder salir y de poder compartir. Y entonces yo empiezo a averiguar, luego empiezo a hablar con mis padres, ¿no? En ese momento yo tenía 18 años. Empiezo a hablar con mis padres, a decirles, bueno, miren, tengo esto. Entonces empezamos a orar como familia por esta situación, y yo empiezo a orar para ir a un lugar en Inglaterra que un amigo me había comentado. Entonces yo recuerdo que estaba en una noche de oración o algo así, y estaba orando por ir a este viaje a Inglaterra, ¿no? Entonces estaba orando y recuerdo que Dios pone en mí la imagen del océano, ¿no? Azul, con olas y la espuma. Entonces, bueno, yo estoy orando y termino de orar y me pregunto, ¿por qué vi el océano? ¿Qué fue el océano, no? Entonces pienso, bueno, tal vez es yo cruzando el océano para ir a Inglaterra en el avión, o no sé, no sabía. Entonces, bueno, pasa el tiempo y mi madre me comenta de un barco que había ido hace unos 30 años a Argentina, que llevaba libros. Entonces yo me puse a pensar, ir a un barco, yo en el auto me mareo, si voy a un barco me voy a marear, y ir ahí para leer me voy a marear aún más, así que dije, no, el barco no es para mí, no voy a ir al barco. Y bueno, y pasó el tiempo y me vuelven a comentar acerca de este barco, ¿no? Y me comentan más, me muestran unos vídeos. Entonces yo me empiezo a interesar un poco más en la oportunidad de poder ir a este lugar. Entonces voy y me junto con las personas encargadas del barco y me dicen que tengo que juntar un sustento para ir. Todos nosotros en el barco somos colaboradores, digamos, no recibimos ninguna paga, sino que nosotros tenemos nuestro sustento, tenemos gente que nos sustenta mes a mes para poder mantenernos y mantener este ministerio, ¿no? Entonces me dijeron que tenía que buscarme un sustento, y cuando yo dije, bueno, tengo que ir y trabajar y encima tengo que pagar, me parece que no es para mí. Así que bueno, pasó el tiempo y me dijeron, no, bueno, pero mira, todo esto, mantener un barco de esta magnitud, un ministerio de esta magnitud, lleva todo un coste, ¿no? Y además pensar que me iban a cubrir todo el tema del visado, de los visados,
todo el tema del alimento, el alojamiento, todo el combustible que hay que pagar, los impuestos que hay que pagar mes a mes, todos los años, cuando uno está en un puerto y demás. Entonces no era algo que la organización lucraba, sino era todo, iba a mantener el ministerio. Entonces, cuando esto quedó un poco más enclarecido, yo dije, bueno, tal vez, voy a buscar, veré, ¿no? Entonces empecé a buscar, empecé a orar aún más para ver si era lo que Dios quería para mi vida, ir a este lugar. Entonces, al pasar el tiempo, el barco viene a Argentina. En las vacaciones de invierno de 2019, que para nosotros es ahora junio, julio, en Argentina es invierno, el barco viene a visitar, ¿no? Y recuerdo que yo no tengo la oportunidad de hacer el programa de voluntariado porque estaba estudiando, ¿no? Como a muchos jóvenes les ha pasado ahora, pero sí pude ir a visitar. Y recuerdo que cuando fui a visitar, fui lleno de paz, fui lleno de gozo, fui lleno del Espíritu Santo. Y cuando entré ahí y vi cómo la gente se trataba los unos a los otros, cómo los tripulantes trataban a las visitas y demás, Dios me convenció en ese momento y me dijo, bueno, tienes que venir aquí. Entonces, recuerdo que fui con mis padres y les dije, bueno, tengo que venir a este barco. Así que empecé a orar y continué orando y continué pidiendo por todas las cosas que tenían que darse para que yo pueda ir a este lugar, ¿no? Las vacunas que me tenía que dar, los chequeos médicos que tenían que salir bien y principalmente el sustento económico, ¿no? Y en todo tiempo Dios fue fiel y Dios proveyó de todo lo que yo necesité para que pueda estar ahora donde estoy, ¿no? Y fue todo un proceso, no fue fácil, hubo momentos de duda, ¿no? Momentos donde me sentí, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Las cosas no se dan, tanto tiempo, tanta oración, tanto esfuerzo invertido y ahora las cosas no se están dando. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba pasando por esta situación donde me sentía que me hundía, acudí a Dios y Dios me respondió, ¿no? Y Dios me respondió a través de esta memoria, de esta oración que yo había hecho y de esta visión que había tenido del océano, ¿no? Entonces Dios me mostró el océano y me dijo, mira, lo que yo te dije un año atrás, ¿no? Entonces Dios me confirmó y Él trajo paz a mi vida. Él trajo esta tranquilidad a mi vida de saber que Él había abierto las puertas hasta ese momento y Él iba a continuar abriendo el camino para que yo pueda estar donde estoy ahora, ¿no? Y Dios ha sido fiel y Dios es fiel para obrar y para abrir las puertas y para hacer sendas donde tal vez no las vemos. Y quería leer ahora sí, para ya entrar un poco más en un estudio de la palabra, en Mateo 14, 22. Y antes de leer vamos a dejar el resto de este tiempo en las manos de Dios, continuar dejándolo en sus manos. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque te podemos ver, Señor, te podemos sentir y saber que tú estás en medio nuestro, Señor, saber que tú vives en nosotros a través de tu Espíritu Santo y que tú nos unes a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todas las cosas que nos has hablado hasta ahora en esta mañana, gracias por todos los hermanos y hermanas con los cuales tú nos has hablado a través de ellos, y te pido que en este momento, Señor, tú me guíes y pongas tus palabras en mi boca, en mi corazón, y Señor, nos puedas hablar a través de tu Espíritu Santo a nuestro espíritu, Señor. Que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones, Señor, y que las cosas que no vengan de vos, Señor, que no las podamos olvidar. Y, Señor, que tú puedas transformar nuestras vidas y seguir formándonos a tu imagen. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.
Muy bien, vemos en Mateo capítulo 14, versículo 22, y para entrar un poco en contexto, aquí Jesús estaba pasando por un momento difícil en su vida, ¿no? Porque él recientemente había recibido la noticia de que habían decapitado a su primo, de que habían decapitado a Juan el Bautista. Entonces vemos en versículos anteriores cómo él, al recibir la noticia, decide tomarse un tiempo a solas, ¿no? Un tiempo, me imagino, para orar, para reflexionar, para procesar por esta noticia. Y vemos cómo, a pesar de que Jesús se retira, la multitud lo sigue, ¿no? La multitud estaba con este deseo de saber quién era este personaje, Jesús, y de seguir aprendiendo de él. Entonces la multitud lo sigue y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, bueno, mira, es tarde, no comieron nada, ¿qué hacemos? Entonces le traen unos panes, unos peces, y Jesús multiplica la comida y les da de comer, ¿no? Pasando por toda esta situación, Jesús hace el milagro y les da de comer a todas estas personas, ¿no? A las 5.000 personas. Y después de darles de comer, entramos en el versículo 22. Y vamos a leer Mateo 14, versículo 22. Dice: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Amén. Aquí vemos cómo Jesús se interesaba por las personas, por la multitud. Vemos en el versículo 22 cómo Jesús, a pesar de estar pasando por esta situación en la que estaba, de probablemente sentirse cansado y agobiado por esta noticia, Él toma el tiempo no solo de alimentar a la multitud, sino también de despedir a la multitud. Y Él les dice a los discípulos: «Bueno, ustedes vayan, pueden adelantarse, yo voy a despedir a la multitud». Y Él se toma el tiempo para pasar tiempo con la multitud y despedir a la gente. Y vemos este amor que tenía Jesús por las personas. ¿Cuántas veces en la palabra vemos esta compasión, este amor que Jesús tenía por las personas? Y este es un ejemplo para nosotros. La vida de Jesús, nosotros sabemos que es un ejemplo para nuestras vidas. Un ejemplo de que nosotros también debemos tener esta compasión, este amor por las personas, por los demás.
de que a pesar de que estemos pasando por distintas circunstancias, poder tener este tiempo y esta compasión de estar con las personas y de amarlos. Dice en el versículo 23 que después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Y al anochecer estaba allí él solo. No era de noche. Y Jesús sube a la montaña para orar. ¿Y cuántas veces vemos repetidamente que Jesús se tomaba este tiempo a solas para orar? ¿Cuántas veces en los evangelios vemos que Jesús tomaba este tiempo, separaba ese tiempo de su agenda tan apretada de poder orar, de poder pasar tiempo en intimidad con el Padre? Y esto a mí me choca saber que el hecho de que Jesús, siendo uno con Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo 100% Dios, 100% humano, se tomaba su tiempo para orar, para pasar con Jesús. Si Él lo hacía, si Él se pasaba toda la noche orando, ¿cuánto más nosotros debemos de tomar este tiempo con Dios? Debemos de tomar tiempo en nuestras vidas, en nuestro día a día, de pasar tiempo con Él, de leer su palabra, de orar, y no solo de pedirle, sino de conversar con Él. Jesús tenía esta relación con Dios como un padre. Y esta es la relación que podemos tener nosotros con el Padre también. Muchas veces nos olvidamos que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios que está interesado por nuestras vidas. Y que nosotros podemos acudir a Él en cada momento. Y de nuevo, si Jesús se pasaba toda la noche orando, siendo uno con Dios, ¿cuánto más nosotros debemos de pasar tiempo con el Padre? Y esto primeramente me lo digo a mí mismo. Y dice que en el versículo 24, al anochecer estaba allí él solo, y en el versículo 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Y esto lo he experimentado en el barco. Cuando el viento es contrario, no es nada agradable, les puedo asegurar. Yo por lo menos me mareo. Y dice en el versículo 25 que en la madrugada, ya había pasado toda la noche, ¿no? En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas, caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, se quedaron aterrados. Claro, me imagino, era de madrugada, estaban en el agua, había viento, tal vez había niebla y vieron una figura que se acercaba en el agua. Lo primero que se les pasó por la mente, claro, un fantasma. Entonces se asustaron y dijeron, es un fantasma, ¿qué está pasando? Y Jesús enseguida entra en la situación y les dice, cálmense, soy yo, cálmense, soy yo. Y Pedro, en el versículo 28, dice, cálmense, no tengan miedo, no tengan miedo, soy yo. Y en el versículo 28 salta Pedro y dice, ¿no? Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven. Yo me imagino qué haría yo en esa situación, ¿no?
Jesús me dice, bueno, ven, camina sobre el agua. Yo no sé si lo haría, la verdad. Pero aquí vemos la valentía que tenía Pedro, ¿no? Con esta personalidad fuerte. Pedro, valiente, se baja de la barca y camina sobre el agua. Muchas veces nos enfocamos en lo que viene después, ¿no? Pero Pedro camina sobre el agua, logra caminar en dirección a Jesús. Con la ayuda de Jesús, logra caminar sobre el agua. Pero, al sentir el viento fuerte, tiene miedo y comenzó a hundirse, ¿no? Pedro pierde la vista de Jesús y se enfoca en el viento, en la marea, porque vemos en los versículos anteriores que no estaba calmo, que había viento, que la barca se estaba moviendo, entonces había olas. No era un lago cristalino. Y nosotros estamos en este mundo y este mundo tampoco es ningún lago cristalino. Está lleno de oleaje, de mareas, de tempestad, de vientos, a veces de huracanes que azotan nuestra vida. ¿Y cuántas veces también nosotros perdemos la vista de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias? Nos enfocamos en estas cosas y sentimos que nos hundimos. Y personalmente recuerdo cuando yo estaba también por ir al barco y me estaba enfocando en que me faltaba sustento, en que me faltaban vacunas, en que me faltaban cosas, y sentía que me hundía. Y cuántas otras cosas aún mucho más graves que nos pasan, que nos hacen sentir que nos hundimos. Pero el fin no es ahí. Nosotros podemos clamar a Jesús. Y Pedro clamó a Jesús. Y gritó, Señor, sálvame, en el versículo 30. Y en el versículo 31, que dice, enseguida, Jesús le tendió la mano. Y sujetándolo, lo reprendió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me pregunto a mí mismo, Marco, ¿por qué dudas? Él está aquí. Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Y Él es fiel. Él ha obrado de tantas formas. Y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que lo aman, de aquellos que acorde a su voluntad son llamados. No dudemos porque Él está. Y si dudamos y si sentimos que nos hundimos y si perdemos la vista de Jesús, porque somos humanos y lo vamos a hacer, clamemos a Jesús y Él enseguida nos tendrá su mano. Y yo a esto no lo veo como que la situación se va a solucionar de un día para otro, no. Porque vemos que aquí seguía habiendo olas, seguía habiendo viento cuando Jesús le tiende la mano. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús entra en la ecuación, nosotros ya no nos hundimos. Ya no nos sentimos abrumados, ya no nos sentimos que nos hundimos por la preocupación, por el miedo, por la tentación, sino que Él nos levanta. Y dice que cuando subieron a la barca, se calmó el viento.
Jesús en su tiempo calmó el viento y solucionó la circunstancia. Y los que estaban en la barca, cuando vieron todo esto, ¡wow!, lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Tengamos esta actitud de adorar al Padre. ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Él y Él nos levanta y Él calma la tormenta y luego nos olvidamos? Hasta que de nuevo, otra tormenta, otra situación, y ahí sí nos acordamos. Tengamos esta actitud de adoración constante al Padre. Que pase lo que pase, nosotros podamos adorarle y creer que Él es fiel y que Él está con nosotros. Vamos a leer en Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, no dice en algunas ocasiones, en ciertas ocasiones, cuando estamos mal, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos pasando por esto, no, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Presentemos nuestras peticiones a Dios con oración y ruego. No pensemos que, bueno, esto no es tan importante, o bueno, a Dios no le va a importar esto, o no, esto es solo un detalle. No, en toda ocasión, dice, lo grande y lo pequeño. Presentémoslo ante Dios con oración y ruego y démosle gracias. Porque cuando nosotros le damos gracias, nuestra actitud cambia, nuestra mentalidad cambia. Nosotros reconocemos que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es grande, que Él es amor, que Él actúa a nuestro favor y pelea por nosotros. Cuando nosotros le agradecemos, no solo nuestra mentalidad cambia, sino nuestro entorno cambia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amén. Amén. Y qué bueno que nosotros podemos tener esta paz. Qué bueno que nosotros podemos conocer a este Dios que es bueno para con nosotros, que hace más de 2000 años dio la vida de su Hijo para morir por nosotros. Y nosotros ahora podemos confiar en Él y descansar en Él. Y qué triste es saber que hay tantas personas, tantas vidas que no le conocen, que no saben de Él. Y vemos que Jesús
antes de volver al trono, su última y gran comisión para sus discípulos, ¿cuál fue? Dice en Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Y esta es nuestra gran comisión también. Id y haced discípulos. Obedezcamos a Jesús y hagamos discípulos, comenzando aquí donde estamos, luego a nuestros alrededores y luego hasta los confines de la tierra. Oremos por aquellos que no le conocen. Tengámoslos presentes y pongamos sus vidas en las manos del Señor y confiemos que Él hará la obra. La buena obra que Él comenzó la terminará a buen término.